Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. ¿Está listo? ¿Se acuerda que vamos terminando la serie del Sermón del Monte? Ya la terminamos y si usted dejó que la palabra de Dios le hablara, recordará que constantemente nosotros tenemos que evaluar si estamos caminando por esa senda angosta, difícil, donde no hay mucha compañía, donde somos mal vistos, donde somos criticados tal vez, donde nuestra misma familia se puede burlar de nosotros, pero sabemos que esa senda angosta lleva a la vida, porque es seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora vamos a comenzar una serie de predicaciones acerca de la familia. Ya Sharon nos introdujo a este tema de la familia y ahora vamos a detenernos un poquito más en cada punto, ¿sí? Ya todos tenemos un panorama, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra obligación como familia cristiana. Pero a la luz de la Biblia vamos a ir estudiando qué es lo que dice para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es nuestro papel, nuestro rol como hijos? ¿Cuál es nuestro rol como esposos y también como esposas? ¿Sí? La palabra de Dios nos da una guía precisa de lo que tenemos que hacer y confiamos en su dirección. Amén. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 6. Ahí tenemos una guía muy puntual acerca de la voluntad de Dios para la familia. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y dice del versículo 1 al versículo 4. ¿Está listo? Mi Biblia es Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. Bueno, vamos a reflexionar sobre este pasaje de las Escrituras. Vamos a comenzar a hablar a los hijos. Vamos a comenzar por los hijos y la palabra de Dios es muy clara, muy puntual. Sencillamente dice: obedezcan a sus padres porque esto es lo correcto, porque esto es justo, dice Reina Valera. Pero antes de entrar en materia, en tema, quiero que pensemos que de nada nos sirve ser una familia bíblica, es decir, una familia que aún sigue el modelo original de la familia en el que nuestro Señor la diseñó. Sabemos que la familia, la idea de la familia nació en el corazón de Dios y fue disposición divina, fue una creación divina, una institución divina en el que varón y hembra, así dice su palabra, hombre y mujer, formaran un matrimonio y de ellos naciera el fruto de ese matrimonio que son los hijos. Amén. Pero sabemos que esto el día de hoy está siendo muy atacado. Ya lo decía Sharon en la mañana, se vienen días difíciles para la iglesia en la que poco a poco esta interpretación correcta de las Escrituras va a ser atacada y ya quizá no va a ser permitido enseñar acerca del modelo bíblico de la familia, ¿sí? Pero aunque nosotros sigamos con este modelo bíblico de nuestra familia, nosotros rechacemos todas estas alteraciones, todas estas perversiones del modelo original, pues sabemos que el Señor es el que nos dará la sabiduría. Pero de nada nos sirve ser una familia bíblica si cada miembro no está conformado a la imagen de Cristo.
¿Sabe por qué? Porque para que una familia funcione, no importa si estamos en el modelo, le repito, pero para que una familia, para que la armonía se dé en el hogar, cada uno de nosotros debe de ser conformado a la imagen de Cristo, ¿sí? Su palabra dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que, primero, cada uno de nosotros, papá, mamá, hijos, debe de ser moldeado conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo cuando nosotros tenemos la imagen de Cristo en nuestra vida, nosotros somos capaces de adoptar el papel, el rol que nuestro Señor diseñó para cada uno de nosotros en la familia, ¿sí? Nosotros estamos llamados a ser familias diferentes. Allá afuera, hermanos, tristemente, las familias viven de pelea en pelea, de contienda en contienda, de gritería en gritería, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos tienen vecinos así? Vecinos, ¿verdad? Y son problemas tras problemas, y realmente la familia no es ese núcleo de seguridad, ni ese núcleo de paz, ni ese núcleo de armonía, todo lo contrario. Pero nosotros estamos siendo llamados a ser familias diferentes, somos llamados a ser luz, ¿está de acuerdo? Y con esa luz que no es nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo en nosotros, de alguna manera poder impactar y transformar a la gente que nos rodea. De manera que la gente, cuando vea la armonía que hay en nuestro hogar, diga: yo quiero ese amor, yo quiero esa armonía en mi familia, yo quiero que en mi familia se respire la paz que se respira en tu familia, ¿sí o no? Pero no podemos nosotros transformar al mundo si somos como el mundo. ¿Está de acuerdo? No podemos transformar al mundo si somos como el mundo. Me explico. Si cuando venimos aquí somos familias cristianas, ¿sí? Estamos aquí en la congregación, estamos en la reunión, y pues todo es amor, todo es paz, todo es armonía. Respetamos a papá, respetamos a mamá, les obedecemos, obedecemos quizá lo que nuestros pastores, nuestros coordinadores nos indican, y todo es armonía y paz. Pero ¿qué tal llegando a casa? Llegando a casa, quizá ya no existe esa armonía. Y la diferencia entre una familia de allá afuera y nuestra familia, pues no existe. No existe. Y esto es una realidad, hermanos. Somos familias cristianas en la iglesia muchas veces, pero somos familias mundanas en casa. ¿Por qué? Porque hay violencia, porque nos herimos con palabras, porque no hay confianza, y la paz de Cristo no mora en nuestros hogares, no habita en nuestros hogares. Y quizá, hermanos, no sepamos mucho al respecto de lo que Dios quiere para la familia. Quizá ignoremos mucho de lo que la palabra de Dios dice al respecto de la familia. Pero déjeme decirle que si usted se deja ser transformado conforme a la imagen de Cristo, es decir, aprende de Cristo, imita la conducta de Cristo, quiere ser como Él, obedece sus mandamientos, aunque tú no sepas mucho de cuál es tu rol en la familia, créeme que estás capacitado de alguna manera para poder alinearte a ese diseño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque el carácter de Cristo en nosotros nos va a llevar, nos va a guiar y nos va a permitir encajar en ese rol que nuestro Señor tiene. Pero podemos lograrlo si somos conforme a la imagen de Cristo. Podemos trabajar por la armonía de nuestra familia, pero por el contrario, podemos saber mucho de Biblia, podemos saber mucho de lo que Dios dice acerca de la familia, pero si no permitimos que Cristo sea formado en nosotros, no importa cuánto sepamos, nosotros no vamos a poder tener una familia cimentada en la roca que es Cristo. No vamos a poder hacerlo. Así que por eso estamos aquí, queremos estudiar y quiero que reflexionemos en esta sencilla frase. Reina Valera dice, Efesios 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
¿Por qué tenemos que obedecer los hijos a los padres? ¿Por qué? ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo y punto. Así de difícil, así de fácil, así de justo. ¿Sabes por qué? Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es toda justicia. Y déjame decirte que si Dios dice que obedecer a nuestros padres es lo correcto, nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que obedecer este mandamiento y obedecer a nuestros padres sin cuestionar el mandamiento, ¿sí? Nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que Él nos mandó, y cada miembro de la familia va a tener su rol, va a tener su papel, ¿sí? Tu hijo no vas a dar cuentas de cómo te están corrigiendo tus padres. Tú no vas a dar cuenta de que si el regaño o lo que te mandaron era justo o no. Tú no vas a dar cuentas de eso. Tú vas a dar cuenta de si obedeciste la instrucción de tus padres. Ay, pero es que no es justo. Es que cómo me dice que llegue a las 8 de la noche si todos mis amigos llegan a las 10, 11 de la noche. Dice la palabra de Dios: obedece porque esto es justo. Muchas veces el quedar bien con nuestros amigos es lo que nos lleva a querer desobedecer o cuestionar las órdenes de papá o de mamá, ¿sí o no? ¿Sí están aquí, jóvenes? ¿Sí? Nosotros que estamos casados, pues bueno, a lo mejor ya salimos un poquito de esta parte, aunque no del todo. Tenemos que seguir honrando y obedeciendo a nuestros padres, pero ustedes están bajo la total autoridad en tiempos, en permisos, en gastos, en todo. Están bajo la autoridad de sus padres, ¿sí o no? ¿Están aquí, jóvenes, sí o no? Aunque ya los veo como que como que nada más me están dando el avión, ¿sí o no? Dirían como uno de mis tíos cuando se le dice algo que no le gusta, dicen: no sé qué me dices, ¿verdad? Así les veo los ojitos, como de: no sé qué me dices, ¿sí? No, miren, tus amigos por los cuales tú muchas veces cuestionas la voluntad de tus padres no te van a juzgar en el día del juicio, ¿sí? Tus amigos no son los que van a juzgar tu alma en el día del juicio. No es a tus amigos a los que les vas a rendir cuentas en el día del juicio. Tú le vas a rendir cuentas al Dios que dijo: obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Y si aquí tenemos este mandamiento, hermanos, obedeced en el Señor a vuestros padres, quiere decir que si tú, joven, señorita, desobedeces a tus padres, estás en desobediencia contra Dios, ¿sí? Si tú desobedeces a tus padres, estás en desobediencia contra Dios. Es que mi mamá no me dio permiso, pero porque era una fiesta, pero le dije que íbamos a hacer otra cosa y sí me dio permiso y te fuiste y engañaste. Desobedeces a tus padres y ¿qué crees? Estás en desobediencia contra Dios. No es tan sencillo. El asunto de desobedecer a los padres, créeme, no es tan sencillo, y ahorita lo vamos a ver. Tu relación con tus padres, joven, señorita, revela si eres cristiano o no. ¿Sí? ¿Lo habías pensado? Muchas veces estamos tentados: si es que mi mamá no me entiende, y es que ¿cómo es posible que no me deje? Y es que ella es de otra época, y es que piensa de una manera diferente, y es que no voy a hacer nada malo. Y empezamos a cuestionar un montón de cosas. Pero déjame decirte que tu relación con tus padres revela si tú eres un cristiano o no. Y así de fuerte está la situación delante de Dios. Tú puedes ser aquí el mejor cristiano, tú puedes venir y servir, tú puedes estar aquí en el grupo de alabanza, pero si llegando a casa tú eres un hijo desobediente, toda la ofrenda que tú rindes aquí no sirve para nada, ¿sí?
No se enojen contra mí, es la palabra de Dios, y si estamos aquí es porque estamos estudiando como la palabra de Dios enseña. Amén. Todo lo que tú puedas hacer aquí, todo lo que tú puedas servir a tus hermanos en la iglesia, si tú desobedeces a tus padres en casa, eso es ruido y nada más. El Señor se complace en la obediencia, no en los sacrificios, no en las ofrendas, se complace en la obediencia. Amén. Y aunque este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien, ¿y qué más? Y seas de larga vida. Tú debes obedecer a tus padres, no por la promesa que esperas recibir. Te dé larga vida o no el Señor, tú debes de obedecer a tus padres, ¿sí o no? Te vaya bien o no, tú debes de obedecer a tus padres. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, ni modo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene algo difícil. No dice el mandamiento que honres a tu padre y a tu madre, o que obedezcas a papá y a mamá si ellos son buenos cristianos, si ellos son buenos hijos de Dios, si ellos son un buen ejemplo en la vida de fe. ¿Tiene esa condición? Hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a vuestros padres, si ellos se parecen a Cristo. ¿Dice eso? Tú, joven, puedes tener a tus papás y considerar que quizá ellos no sean un ejemplo de la imagen de Cristo. Tú puedes considerar a papá, a mamá como alguien que no es que no está obedeciendo, que no está siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Qué crees? Aún así el mandamiento sigue vigente. Aún así el mandamiento aplica. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu papá y a tu mamá, porque esto es justo. De manera que aquí no pasa, ¿verdad? Pero si usted ha oído de esos chamacos endemoniados que dicen: tú a mí qué me vas a enseñar si eres peor. Y le dicen a papá: ¿y tú a mí qué me vas a enseñar si tú no me pones el ejemplo? Aquí no pasa, ¿verdad? Y si pasa, jóvenes, arrepiéntanse, porque la palabra de Dios dice que la obligación de nosotros como hijos es obedecerles. Papá y mamá van a dar cuentas de cómo se comportan delante de Dios, de qué ejemplo nos están dando delante de Dios. Ese va a ser un trato personal de Dios con ellos, ¿sí? Pero tú no vas a poder excusarte delante de Dios en aquel día diciendo: es que mi papá, es que mi mamá no eran un buen ejemplo. ¿Cómo lo iba a obedecer si él mismo no te buscaba, si él mismo no oraba, si ella misma ni siquiera iba a la iglesia? No vas a poder justificarte de esa manera delante de Dios, porque Él te dejó un mandamiento. Obedece sencillamente porque esto es justo. Amén. Así que yo te invito, joven, que si tú has cuestionado de esta manera a tus papás, les pidas perdón a ellos, al Señor, te arrepientas y obedezcas lo que dice su palabra. Amén. Porque si tú decides que papá, mamá no son dignos de obedecer, ¿qué crees? Te has venido a convertir en su juez. Y ninguno de nosotros está llamado a ser juez de nadie, solo tenemos un juez, que es Cristo Jesús. Amén. Si nosotros analizamos, hermanos, los 10 mandamientos, vemos que los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? No tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano, no tener ídolos delante de Dios, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero los últimos mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con la sociedad, tales como no robarás, no matarás, todo esto es con la sociedad. El primer mandamiento que aparece en relación con la sociedad es: honra a tu padre y a tu madre. Vean la importancia que esto tiene, ¿eh? Vean la importancia, porque es el primer mandamiento. Y aunque hay una promesa, repito, nosotros no obedecemos por la promesa, sino sencillamente porque esto es justo. Amén. Tristemente, hermanos, tenemos el día de hoy a jóvenes, a niños
discutiendo con sus padres, ¿sí o no? Tenemos a jóvenes, a niños peleando con sus padres. Yo he visto a niños pegarle a sus padres actualmente, ¿sí o no? ¿Alguien aquí ha visto eso? Yo sí, y se lo descontó bien bonito a su papá, bien que me acuerdo. Su papá lo regañó y el niño sale en la cara y se tolera. Hermanos, eso es criar un monstruo que no va camino a la salvación, ¿sí? Tristemente hoy también los jóvenes cuestionan, discuten, pelean con papá, pelean con mamá, cuestionando su autoridad, cuestionando sus mandamientos. Hermanos, que el Señor nos guarde de todo esto, ¿sí? Dice su palabra, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y mira cómo termina esto: yo, Jehová. Cuando el Señor hace la afirmación bajo su propio nombre, que dice yo, Jehová, he hablado, hermanos, pongamos mucha atención, porque el Señor va a ser juez de todo esto. Dice, delante de las canas te levantarás. Nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores, y cuanto más a nuestros padres, tenemos que honrarlos. De ninguna manera, jóvenes, debe caber en nosotros la falta de respeto, ni la más mínima, como hijos de Dios. Amén. No cabe. Y bueno, Proverbios es un libro rico, riquísimo para nosotros como hijos, porque nos enseña sabiduría en estos temas, en la relación con nuestros padres. Amén. Proverbios 6:20 dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Te lo leo nuevamente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Quién manda en casa? Los dos. ¿Quién tiene autoridad sobre los hijos? Los dos. ¿Sí lo vemos? Porque muchas veces, hermanos, los niños, los jóvenes van con papá, van con mamá y les niega algo. ¿Saben qué hacen? Corren con el otro, ¿sí o no? Corren con el otro y dicen, y todavía no le dicen que papá no lo dejó, no, o sea, van a pedir permiso, van a consultar la segunda opción. Cuando tú estás haciendo eso, estás deshonrando a tus padres, ¿sí? Estás deshonrando a tus padres, porque aquí la palabra de Dios dice que los dos tienen autoridad sobre ti. Y muchas veces, ¿cuántos han oído? Es que mi papá ya me dejó, ¿sí? Es que mi papá ya me dejó. Si tú pides permiso y el primero dice no, ahí te quedas, porque vas a honrar a tu padre y a tu madre. Amén. De la misma manera, si tú desobedeces a uno de ellos o insultas a uno de ellos, delante de Dios estás deshonrando al otro, ¿sí? Si tú te dejaron un mandamiento, te dejaron una orden y tú la quebrantas, estás deshonrando a ambos, ¿sí? Dice Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos, honrar a nuestro padre y a nuestra madre tiene que ver con esto. El hijo sabio alegra al padre, el hijo sabio trae alegría al padre. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido o hemos sido o fuimos o quizá tenemos hijos que más que alegría son una constante preocupación, ¿sí o no?
una constante preocupación porque sus vidas no caminan recto, porque no obedecen, porque tienen vicios, porque se pelean aquí, se pelean allá, porque se meten en problemas aquí, se meten en problemas allá, y ahí está papá y está mamá teniendo que sacarlos adelante. Esos son hijos que deshonran a sus padres. La honra es muy amplia, pero considero que la principal característica de honrar a nuestros padres es precisamente que nosotros seamos hijos que les den paz, seguridad, tranquilidad, que nuestras vidas honren a Cristo, sigan a Cristo, y entonces ellos puedan decir que están tranquilos, en paz. Cuando nosotros, por lo contrario, desobedecemos, llevamos una vida desenfrenada y preocupamos a papá y a mamá, nosotros les estamos deshonrando. Y ya dijimos que si nosotros deshonramos a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios mismo. Y podemos seguir, hermanos, Proverbios 19:26. ¿Qué dice Proverbios 19:26? El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Dice, el que roba a su padre. Yo le pregunto, ¿esto pasa? Sí, esto es muy común, que ahuyenta a su madre. ¿Ha sabido usted de hijos que corren a sus padres de casa cuando ya son grandes? ¿Sí? ¿Sí ha sabido de eso? O que teniendo las posibilidades, digo porque no me meto en eso, cada quien sabe las posibilidades y a veces resulta una opción más amorosa, pero teniendo las posibilidades de cuidarlos, van, los sacan de casa para tomar posesión y los avientan a un lugar para que los cuiden. Dice su palabra que eso es algo que nuestro Señor desprecia. Dice Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo: los hijos que maltratan a sus padres o echan fuera a su madre son una deshonra pública y son una vergüenza. Hermanos, vemos que el Señor se expresa muy, muy fuerte respecto a la desobediencia de los hijos, ¿sí o no? Hijos, ¿sí lo estamos viendo? ¿Sí? Espero que estén conmigo, espero que me estén siguiendo, porque lo que les enseño, lo que les estamos enseñando en la palabra de Dios es para su salvación. Es para su salvación, para la salvación de su alma. Yo no quiero que ustedes crean que por venir, participar, tocar, asistir, hacer los estudios, subir sus reportes, pero si están desobedeciendo a sus padres, no son salvos. ¿Sí? No quiero que se engañen. No quiero que crean que son cristianos cuando no lo son, porque están desobedeciendo a sus padres. No creo que crean que son salvos cuando no lo son. Así que esto es del corazón mismo de Dios para ustedes. Ustedes saben si lo toman o lo desaprovechan. Y vamos a un Deuteronomio. Si te ha parecido poco lo que Dios considera acerca de la desobediencia, te voy a leer Deuteronomio 21:18. Esto era, ¿te acuerdas que te pregunté qué marcaba la ley? Que investigaras qué marcaba la ley para un hijo desobediente. ¿Sí te acuerdas? A ver, levante la mano. ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien lo buscó? Y el silencio. El silencio incómodo, ¿verdad? Ahí les va. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, contumaz y rebelde, dice Reina Valera, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era el castigo en la ley para un hijo rebelde? Merece la muerte. Y si hoy te lo leo, ya no es algo que hoy podamos aplicar.
¿verdad? Diría un hermano, si eso fuera el día de hoy, faltarían piedras. ¿Sí? ¿Qué creías que te iba a decir? Yo pensé que me iba a decir el hermano, pues, no, pues por derechos humanos no se puede. No, si eso fuera hoy, faltarían piedras. No habría las piedras para matar a todos los desobedientes. ¿Sí o no? Es la verdad. Pero lo leo porque es lo que Dios piensa de la desobediencia. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si nuestro Dios dijo que un hijo rebelde merece la muerte, hoy mismo lo sigue pensando. No te va a dar muerte física en este instante, pero ¿qué crees? Cuando llegue el día del juicio, tú mereces la muerte porque Dios no ha cambiado. Así que yo te invito, joven, señorita, reflexiona. Pide perdón a tus padres, pide perdón al Señor y sencillamente obedece. Solo hay una excepción para no obedecer a tus padres y es aquello que te pueda llevar a alejarte de Cristo. Es decir, si ellos te dicen, no vas a la iglesia porque no quiero que sepas nada de Cristo, solamente ahí, tú podrías quebrantar el mandamiento, porque está quebrantando un mandamiento más grande, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero fuera de esa excepción, no hay una cosa que tú debas desobedecer. No la hay. Porque aunque te parezca injusta, te repito, lo único que Dios va a decir en ese día, ¿obedeciste? Sí. Bien, bienvenido, buen siervo y fiel. Podemos ver que es fuerte, ¿verdad? Lo que el Señor piensa al respecto de la desobediencia. El día de hoy quise centrarme en esta área de los hijos. Y vamos a empezar un poquito con la de los padres respecto a los hijos. Porque leíamos en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, punto. Viene una promesa, la veas cumplida o no, no importa. Tú tienes que obedecer porque es justo. Y más adelante está la instrucción para los papás. ¿Cómo dice el versículo 4? Si alguien le puede dar lectura, por favor. Gracias. Como yo te decía, joven, ese es un trato de Dios con los padres. Tú no vas a poder meter ahí tu cuchara, ¿sí? El Señor les dice a los padres, no exasperen a sus hijos, no los hagan enojar, no los presionen de más, pero es algo que tú no vas a poder apelar. Eso es algo que Dios va a tratar con ellos. Tu mandamiento sigue, obedécelos, punto. Eso es justo, ¿sí? Obedécelos y eso es justo. Y aquí hay algo, hermanos. Padres, si nosotros vemos aquí, es responsabilidad del hombre. Si nosotros analizamos esta palabra en su original, es masculino, tiene que ver con los padres. Son los papás, son los hombres los que tienen la responsabilidad primordial de guiar a sus hijos. Deuteronomio 6:1 nos recuerda lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios y nuestros hijos. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Y si seguimos leyendo, hermanos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos no conforme a nuestro parecer, sino conforme a la palabra de Dios. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Pero papá, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos si no conoces la palabra de Dios? ¿Sí o no? Tienes que conocer la palabra de Dios primero para poder instruirlos en mandamientos del Señor. De lo contrario, solo vas a dar tu parecer, solo les vas a enseñar conforme tú crees. Pero si tú conoces la palabra de Dios y tú les enseñas conforme a ella, hermanos, verdadera sabiduría va a fluir de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Nosotros tenemos que buscar al Señor, padres, tenemos que buscar al Señor, sí por nosotros mismos, sí por nuestra comunión con Dios, sí por estar nuestra relación correcta con Dios, pero también porque nosotros influimos en la generación que sigue. Si tú descuidas la palabra de Dios, el entender, el estudiar la palabra de Dios, no solo te estás afectando a ti, estás aventando, estás empujando al mundo, a tus hijos, porque no hay palabra de Dios en los hogares. Tristemente, hermanos, no hay palabra de Dios en los hogares. La palabra de Dios que hay en los hogares se limita a la reunión de los domingos y a los estudios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes todos los días se sientan en la tarde a leer su palabra y a seguir el consejo de nuestro Dios? Su palabra dice, la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. More en abundancia, es decir, la palabra de Dios tiene que estar ahí, presente, recordándonos lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Nosotros, padres, tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sean santos, sean salvos. Que nuestros hijos conozcan y aprendan a temer a Dios y sepan que Él es santo, sepan que Él es perfecto. Cuando nosotros podemos transmitir a nuestros hijos el conocimiento de quién es Dios, nosotros les estamos enseñando a ser santos. Porque al conocer la santidad, al saber quién es Dios, ellos van a tomar la decisión de caminar en santidad. ¿Pero cómo lo van a hacer? A través de su palabra solamente. Amén. Y muchas veces esto... Aquí estamos todos grandes, solo hay una pequeñita, pero a veces decimos, no, está niño, no entiende, ¿sí? Está muy pequeñito, no entiende. Si tú ya puedes darte a entender con tu hijo, si tu hijo ya te entiende respecto a las cosas que tú le dices, tu hijo puede entender la palabra de Dios. Es que, ¿para qué le leo la Biblia si está bien chiquito? Léele la palabra de Dios. Porque si tú no le lees la palabra de Dios, ¿sabes quiénes van a ser sus modelos a seguir? Los superhéroes que ven la tele. Los personajes que ven la tele van a ser su modelo a seguir. Tú tienes que hablarle de la palabra de Dios. Y desde que el niño tiene 1 año y medio, 2 años, tú puedes sentarte y leer ya las escrituras con él. Desde que el niño empieza a entender el lenguaje, tú puedes. Y aún yo les decía, desde ahorita a mi bebé yo le leo las escrituras porque la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y hace algo en el corazón, en la mente. Uno puede decir, no entiende. No, sí entiende. La palabra de Dios es vida y es espíritu, es paz. Amén. Nosotros tenemos que leer las escrituras a nuestros hijos desde temprana edad. Como se lo dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, dice, desde la niñez se te fueron enseñadas las
escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Así que, hermanos, si nuestra dirección viene de las escrituras, nuestros hijos no tendrán oportunidad para cuestionarnos. Aunque ya hemos hablado que ellos no tienen esa oportunidad, si nosotros cerramos esa posibilidad, estamos ayudando a que ellos también obedezcan el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. ¿Sí? Si nuestros mandamientos vienen de Dios, cerramos esa posibilidad. Proverbios 23, 26, hermanos, estamos terminando. Proverbios 23, 26 dice lo siguiente. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. El papel de nosotros como padres, aunque esto es algo que nuestro Señor nos está diciendo, es el mismo deseo y mandamiento que nosotros pudiéramos dar a nuestros hijos. ¿Quién tiene el corazón de tus hijos? Yo te pregunto, ¿quién tiene el corazón de tus hijos? ¿A quién se quieren parecer? Ahí es una buena guía, ¿te das cuenta? ¿A quién se quieren parecer tus hijos? Padre, no me respondas. ¿Tus hijos se quieren parecer a ti? ¿Eres su modelo a seguir? ¿Quieren ser como tú? ¿A quién se quieren parecer ellos entonces? Hermanos, tristemente se quieren parecer más a sus amigos. A veces tristemente se quieren parecer más a sus amigos. Quieren encajar con sus amigos, ¿sí o no? O quieren parecerse más al artista de moda, al cantante de moda, un pelafustán que se viste raro y dicen yo quiero ser como él, ¿sí o no? ¿Quién tiene el corazón de tus hijos? Esa persona, ese famoso, sus amigos por los cuales te está desobedeciendo constantemente y quiere parecerse a ellos. Ellos son los que tienen su corazón, ¿sí? No tú. Porque si tú tuvieras su corazón, ellos quisieran imitarte, ellos quisieran quedarse en ese círculo familiar, ellos quisieran parecerse a ti. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Ese es el deseo de Dios para la familia, para los hijos. Que el corazón de nuestros hijos lo tengamos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ganar ese corazón nosotros? Con trabajo, con esfuerzo, sí, hermanos, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Siendo ejemplo, pareciéndonos a Cristo, siendo más como Cristo. Entonces nosotros vamos a ser un ejemplo digno de seguir para nuestros hijos. Hijos, si tus padres no son un ejemplo digno de seguir, eso no te justifica para seguir a cualquier pelado o quererte parecer a cualquiera. Eso no te justifica, ¿sí? Pero padres, tenemos que trabajar en tener el corazón de nuestros hijos. Eso es una verdad. Tristemente, nuestros hijos a veces más se preocupan por quedar bien con los amigos, por comportarse como los amigos, por hablar como ellos, por vestir como ellos, para encajar con ellos. Ahí está su corazón, y no en el núcleo familiar. Hermanos, la sociedad se está degradando, se está descomponiendo, y es porque las familias no son ese núcleo de seguridad en el cual los hijos digan: yo quiero ser como mi padre. Honesto, fuerte, pero sobre todo íntegro, santo, paciente, amoroso, siempre está alegre,
tiene paciencia, busca a Dios. Y si alguien se dio cuenta, estamos enumerando el fruto del Espíritu Santo. Dice Proverbios 13:20 y terminamos, hermanos. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién tienen que juntarse tus hijos para ser sabios? Con los sabios. Hermano, ¿quién más va a saber lo que es la sabiduría sino tú? Tu hijo debe juntarse contigo, debe ver cómo eres, cómo actúas, debe ver cómo tratas a tu esposa. ¿Sabías que de la manera en que tú tratas a tu esposa es muy probable que tu hijo trate a la suya? ¿Sí lo has pensado? Tus hijos van a ser un reflejo de lo que tú eres. Tal cual. Si tú eres relajado en cuestión de buscar a Dios, ¿cómo crees que van a ser tus hijos? Tú eres la guía para tus hijos. Tú lo eres. Tu hijo tiene que andar contigo, tiene que aprender sabiduría de ti. De ti, de ti, de ti. La palabra de Dios va a ser enseñada solo de ti y a través de ti. No creas que la palabra de Dios, aunque aquí no tenemos ese espacio, les voy a decir, y esto es parte del por qué no he puesto mucha atención en ese espacio. Muchos padres creen que con sus hijos estén 1 hora en la escuelita bíblica, en la escuelita dominical, 1 hora recibiendo una clase, dibujando algo. Creen que con eso ellos pueden pues decir, ya lo llevé, ahí la maestra ya le enseñó la Biblia, así que yo puedo lavarme las manos y dejar que en la iglesia le enseñen. No creas que Dios le va a pedir cuentas a la iglesia, a las maestras de la iglesia, a los maestros de la salvación de tu hijo. ¿Tú crees que eso va a pasar? No. ¿De quién va a aprender tu hijo su palabra? De ti, todos los días. 1 hora los domingos no va a cambiar nada si tú permites que 8, 9, 10 horas tu hijo sea enseñado por la televisión, por los amigos o sencillamente por la escuela. Tú tienes que tomar las riendas de tu hogar y todos los días estar con tu hijo enseñándole lo que es correcto, enseñándole sabiduría, sabiduría, sabiduría. La palabra de Dios todos los días. Solo tú lo puedes hacer, ¿sí? Aquí nosotros les brindamos una pequeña herramienta, pero nunca, ni con una clase de 2 horas a los niños, tú vas a poder sembrar en ellos la palabra de Dios. Solamente lo que los padres siembran es lo que se va a quedar. De nada sirve que el niño venga y tome una clase de 1 a 2 horas de escuelita bíblica si llegando a casa ve insultos, groserías, malas palabras. Eso de nada sirve. De nada sirve que una maestra venga aquí y les diga, decir groserías es pecado, está mal delante de Dios, si llegando a casa papá y mamá las dicen. ¿Está de acuerdo? De nada sirve. La enseñanza es en casa. Así que tenemos que poner mucha atención, hermanos, de cómo estamos enseñando a nuestros hijos, cómo estamos guiando a nuestros hijos. Quiero que reflexionemos y con esto terminamos. Hijos, ya vimos cuál es nuestro papel en la familia, ¿verdad? Obedecer, honrar. A ver, sean honestos. Levanten la mano a quién le va a costar hacer esto, a quién le va a costar trabajo hacer esto. No pasa nada si la levantas. ¿Obedecer a sus papás les va a costar trabajo? Sí. ¿Cuántos creen que muchas veces sus padres se equivocan al ordenarles? Levante su mano. ¿Qué cree? Sí, va a ser difícil. Mucho. Pero ustedes van a rendir cuentas a Dios. Solamente a Dios. Si ustedes honran a sus padres, honran a Cristo. Si ustedes desobedecen a sus padres, desobedecen a Cristo.
Así que vayan por el camino de la sabiduría. Amén. Y padres, dice su palabra, no exasperemos a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a exasperar? Criándolos con lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Pero si los enseñamos conforme a las Escrituras, hermanos, sabiduría es la que va a fluir de nosotros, conforme a su palabra. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Vamos a dar gracias en esta tarde. Hoy hablamos al respecto de los hijos. No podemos negar que son palabras fuertes, ¿verdad? No podemos negar que lo que Dios piensa acerca de la desobediencia es fuerte, muy fuerte. Pero yo prefiero que me malmires ahorita y seas sacudido en lo que crees, hijo o hija, y salves tu alma, a que creas que vas bien desobedeciendo a tus padres cuando vas camino a la condenación. ¿Sí?